Buenos días, el día de hoy vamos a presentar lo que es nuestra tarea sobre sordos en la actualidad en nuestro taller de lengua de señas mexicana. Se supone el equipo, es su servidora Barrera Ibarra, compañeras Cano Pérez, Mendoza Caramillo y Pérez Salgado. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo y más del 80% viven en países en desarrollo y se utilizan alrededor de 300 diferentes lenguas de señas. Para el 2050, según la Organización Mundial de la Salud, está previsto que haya casi 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que al menos 70 millones requieran rehabilitación. Y pues debido a las prácticas de audición poco seguras, más de 1.000 millones de jóvenes adultos corren el riesgo de sufrir una pérdida de audición evitable y permanente. Bueno, en los avances médicos para los sordos tenemos los implantes cocleares que pueden restaurar la audición parcial en personas con pérdida auditiva severa o profunda. Estos son dispositivos electrónicos que ayudan a las personas con pérdida auditiva o sordera a escuchar y funcionan captando los sonidos. Un micrófono fuera de un micrófono fuera convierte el sonido en información digital y esto se manda a un transmisor que envía señales digitales a un receptor estimulador y el receptor envía impulsos eléctricos a través de un cable de electrodos, lo que estimulan el nervio auditivo y el cerebro recibe las señales y lo reconoce como sonidos. Después tenemos las terapias, que esta podría ser la terapia génica, que es una técnica que puede ayudar a restaurar la audición en personas con sordera genética. Esta terapia consiste en inyectar copias normales de genes en el oído interno para que las células puedan responder al sonido y puede ser efectiva solo en los casos de cuando la pérdida auditiva se debe a una variación genética y cuando la terapia se realiza antes de que se produzcan cambios irreversibles en el oído interno. Por otro lado, en esto de las terapias también están en desarrollo uno de las terapias con inyección de células madres. Estas han sido probadas solo en roedores, pero han tenido éxito. Y se ha mostrado la posibilidad de inducir la producción de células madres durante el desarrollo uterino. Pero solo se ha probado en roedores, pero ha tenido mucho éxito. Y también tenemos los audífonos. Y pues estos como tal van a recibir el sonido de fuera y lo van a amplificar pero dentro de. Y también tenemos el desarrollo con realidad virtual. Aquí son personas, estas son aplicaciones que transmiten directamente, o sea, es capaz de reconocer los signos que realizan con sus manos y convertirlos a voz, y el usuario que oye le va a hablar a su tablet y va a convertir su mensaje en texto para la persona sorda. Por otro lado, los avances en educación y trabajo. En educación tenemos que hay universidades que ofrecen intérpretes, subtítulos y materiales adaptados. También tenemos programas específicos para formar docentes y programas como, la aplicación que mencioné hace rato, que se llama Sing All, pero el software se llama Motion Savvy, algo así, y que permiten traducir el lenguaje de señas de texto a voz. Y en el trabajo, pues plataformas de videollamadas adaptadas, que otra vez se menciona la aplicación, programas de enseñanza de lengua de señas para empleados oyentes y el software de comunicación inclusiva. Bueno, los artículos a los que se refiere el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, según la Ley General de Educación, señalan que toda persona tiene derecho a una educación, lo cual la educación es un medio para adquirir, actualizar, complementar y ampliar conocimientos, así como capacidades y aptitudes que le permitan a una persona alcanzar su desarrollo tanto personal como profesional. Como consecuencia de esto, el grupo parlamentario presentó la iniciativa de contribuir al bienestar de la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que formamos parte. Ellos se refieren a una educación inclusiva y señalan varios puntos a transformar,
cómo atender las capacidades, circunstancias, necesidades y estilos de ritmo de aprendizaje de los educandos, porque se sabe que no todas las personas tienen un ritmo de aprendizaje igual, y en una persona que tiene discapacidad, alguna discapacidad, sea la que sea, hay que puntualizar un poco más en eso para que esta persona se sienta cómoda y pueda aprender de una manera eficiente. También eliminar las distintas barreras del aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos. También se proveerán de los recursos técnicos pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y se establecerán la educación especial disponible de todos los tipos, así como niveles, modalidades y opciones educativas. Bueno, vamos a hablar de lleno sobre el artículo 30, ya que este es uno de los más importantes que se reformaron en la Ley General de Educación. Este artículo nos habla sobre el contenido de los planes y programas de estudio en la educación que se imparten en el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. De acuerdo con el tipo y nivel educativo, serán entre otros los siguientes. Por ejemplo, nosotros antes teníamos que el reconocimiento de diversas capacidades de las personas a partir de reconocer su ritmo, estilo e interés de aprendizaje, así como el uso del lenguaje de señas mexicanas, fortalecen el ejercicio de los derechos. Sin embargo, esta era una ley vigente y se propuso que se modificara a que el aprendizaje del lenguaje de señas mexicanos para todas y todos los mexicanos sirve para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas. Y pues bueno, esto fue de gran ayuda, ya que el Estado proporcionó a todas las personas la posibilidad de aprender y de desarrollar habilidades para la vida que favorezcan a las personas con alguna discapacidad su inclusión laboral. También tiene el fin de proporcionar su participación plena y que tengan una igualdad de condiciones tanto educación como laboral en la sociedad. Podemos ver en el capítulo 60 que se trata el mismo tema que en el capítulo 30, que es inclusión laboral. Sin embargo, en el capítulo 60 podemos ver cómo antes de que hubiera una modificación se refería nada más a que las personas con discapacidad tenían que aprender una habilidad para poder tener una inclusión más aceptable. Sin embargo, cuando hubo una modificación se refería a todas las personas para que todas las personas pudiéramos tomar cartas en el asunto y fuera mucho más aceptable la igualdad o el acoplamiento de la persona con discapacidad al ambiente laboral, y así hubiera también una igualdad de condiciones laborales, educacionales y en la sociedad. Bueno, yo también les voy a hablar sobre un implante coclear, el cual es un dispositivo digital que está diseñado para poder proveer información sonora. Este puede ser utilizado tanto como niños y adultos y está diseñado para gente que ha tenido una pérdida de audición profunda y severa. Sirve para ambos casos y pues bueno, también sirve para gente que no entiende el lenguaje hablado a través de oídos. Consta de dos partes, la cual es la parte interna. Esta está colocada quirúrgicamente en la parte externa, la cual es la receptora de los sonidos que los codifica para poderlos transmitir a la parte interna. Hay que tener mucho cuidado con estos aparatos, ya que tienen una limpieza en seco, no se pueden humedecer, la deshumidificación debe ser diaria, si no es que muy constante. También se tienen que limpiar muy bien los polos de carga, ya que de esto también depende la duración de la batería. Por lo regular duran de 18 a 30 horas dependiendo del uso. Sin embargo, hay muchos tips como apagarlos en el momento en el que no se está ocupando o adquirir baterías de muy buena calidad para poder hacer que estas horas de uso se prolonguen o nos duren muy bien. También tenemos que tener en cuenta el no mojarlos. La parte interna no se puede mojar, ya que podemos tener interrupciones en el sonido. Y pues cuando es muy reciente la colocación de la parte interna,
podemos prolongar el tiempo de recuperación. En la parte externa, siempre y cuando sea una parte repelente al agua, o sea, partes repelentes al agua, se puede uno bañar con ella, si no, tampoco se puede mojar. O sea, es muy importante tener cuidado con eso. Y pues las revisiones periódicas, las cuales empiezan desde que uno se lo pone para poder ajustar los programas y el sonido, o sea, para que tengamos una audición cómoda y pues que los resultados de la nueva audición sean muy favorables. Tenemos que ir con un audiólogo profesional, el cual nos pueda hacer estos ajustes y que sean de forma periódica. Lamentablemente, a pesar de que el gobierno de México ya se ha comprometido a presentar protocolos de actuación para la atención de personas con discapacidad que acceden a servicios públicos, aún hay una falta de inclusión estructural. Esto, por ejemplo, se da con el caso de Braulio y Ulises. Braulio es el presidente de la Asociación de Personas Sordas del Distrito Federal y comparte en un pequeño documental un caso de abuso policial que tuvieron al intentar abordar el Metrobús de manera gratuita, como es su derecho, y a pesar de mostrar su identificación que los valida como personas con discapacidad, el policía se mostró renuente y se comportó agresivo al no obtener una respuesta oral de ellos. A pesar de que intentaron llevar su caso a fiscalía, se presentaron muchos obstáculos al tener una audiencia, una falta de intérprete, lo cual no llevó a una resolución clara. Esto también entra en que las personas con discapacidad en su día a día tienen que lidiar con una discriminación sistemática. Esto debido a las barreras sociales y normativas a las que deben enfrentarse solo para llevar a cabo sus actividades cotidianas en espacios públicos. Asimismo, también se presentan otros casos en donde las personas sordas son excluidas desde su entorno familiar. Al ser los únicos miembros sordos, pues es muy difícil que se pueda dar una comunicación y a falta de apoyos y programas efectivos que permitan que este vínculo familiar se fortalezca, desde ahí ya se delimita mucho más el futuro que puedan tener estas personas. Esto nos lleva a lo que son los derechos más vulnerados y que a la vez se podrían considerar los más aceptados para la comunidad sorda. Esto debido más que nada por el tema lingüístico, ya que desde 2005 se ha aceptado la lengua de señas mexicana como una lengua nacional. Es decir, las personas sordas tienen todo el derecho de comunicarse así en sectores públicos, educativos y judicial. Sin embargo, ya en la vida real, cuando intentan acceder a un servicio de salud, al solicitar algún trabajo o al llevar una educación en el sector público, esta barrera comunicativa termina siendo la principal razón por la que no logran avanzar ni cumplir con una participación más activa en la sociedad. Sin embargo, el gobierno ya ha comenzado a implementar programas que están en constante evolución en lo que va en torno al acceso a servicios públicos, el acceso a intérpretes, por ahora solo en algunos sitios clave. En el caso de trabajo se tienen asociaciones para que personas con discapacidad puedan llevar una capacitación y se tenga ya una conexión con algunas empresas que van a poder asegurarles algún trabajo. Y en el caso de la educación se tienen ahorita varios programas que buscan una educación inclusiva, por ahora no implementados al 100% tampoco, pero que ya está intentando asegurar que las personas sordas puedan llegar al menos a cumplir un nivel básico, lo cual desafortunadamente aún no es el caso. El derecho que nosotros implementaríamos sería el derecho a la inclusión lingüística. Este sería el derecho de las personas sordas a ser reconocidas y apoyadas en su identidad lingüística, asegurando así su plena participación en la sociedad a través del acceso, uso y enseñanza de la lengua de señas. Los principales componentes de este derecho sería el acceso universal a la lengua de señas, la educación inclusiva y bilingüe, la accesibilidad y adaptación en todos los ámbitos y también la protección de la cultura sorda. Hay diversas aplicaciones, como en la educación, donde se tendría un sistema educativo inclusivo en donde se ofrezcan clases en lengua de señas impartidas por docentes que sean expertos y de esta forma respetar la identidad cultural de las personas sordas. También podría ser en los medios de comunicación, en donde se televisen o se obliga a los programas de televisión a que tengan subtítulos o traducción en lengua de señas, para que así las personas sordas puedan acceder a la información. Y bueno, este derecho es fundamental porque responde a la necesidad de garantizar
una igualdad de oportunidades para las personas sordas. Por último, ¿qué implementaríamos para ayudar a las personas sordas en la actualidad? Bueno, para mejorar la calidad de vida y promover la inclusión de las personas sordas, sería necesario implementar una serie de medidas que aborden tanto las barreras físicas como sociales que estos enfrentan a diario. Primero, implementaríamos la formación y certificación de intérpretes de lengua de señas. Esto, pues, estableciendo programas de formación y certificación de intérpretes de lengua de señas para así asegurar que haya profesionales calificados disponibles para facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes. También se organizarían eventos culturales y como teatros, conciertos para personas sordas y que ellos así puedan disfrutar de las mismas experiencias que nosotros. La inclusión laboral también es muy importante, así que crearíamos incentivos para que las empresas contraten a las personas sordas, ofreciendo capacitación a los empleados y garantizando condiciones laborales accesibles. También es importante la educación bilingüe, que también se mencionó en el punto anterior del derecho que nosotros inventaríamos, en donde pues se crearía un sistema educativo que ofrezca tanto enseñanza en lengua de señas como pues lengua hablada, para que así las personas sordas tengan una educación de calidad. También haríamos campañas de concientización para fomentar la comprensión de la comunidad sorda y pues la importancia de su inclusión en la sociedad. Y por último sería la formación en lengua de señas, promover la enseñanza de lengua de señas entre la población oyente. Consideramos que es muy importante para que así realmente exista una inclusión de ellos en la sociedad.